Buenas noches a todos mis hermanos. Vamos viendo quién se va conectando. Chris Trejo, ¿qué tal? Buenas noches. Beatriz Morales, ¿qué tal? Buenas noches. Simón Salgado y aquí por Facebook. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches, Katy. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Katy Camarillo. Marinita, buenas noches. Buenas noches, gracias a Dios. Buenas, Alicia, ¿cómo estás? Alicia 454. No sé qué significa, Alicia, lo de 454, pero algo debe significar. A lo mejor el número de tu casa afuera. O algo significa, ¿verdad? Yo los mando saludar a todos, mandándoles muchas bendiciones. Ya mi esposa ya también se conectó. Buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos. La verdad es que maestra Zambrano, la maestra Patti Zambrano, la doctora Leo, la doctora Leonor Saucedo, que siempre estuvo en los discipulados cuando estábamos allá en el centro leononés, y qué bueno que Leonor te vuelves a conectar. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Sí? Chema, qué gusto saludarte. La verdad es que todos estos temas que estamos tratando de Apocalipsis tienen mucha profundidad, tienen mucha cosa que es misteriosa, pero que nuestra fe se fortalece cuando vemos la grandeza de Dios. Sí es cierto que muchas veces, ¿qué tal Pati Castañeda? ¿Cómo estamos? Que es cierto que tenemos que a veces que formar convicciones, porque el mismo apóstol Pablo lo dice en Primera de Corintios, dice, en parte profetizamos y en parte conocemos, es decir, está hablando de tiempos presentes donde dice, en parte conocemos, ¿sí?, tantas bendiciones, tantos mandamientos que Dios nos manda y la manera que Dios está tratando cuando nos habla de corregir, en fin, tantas cosas que nos habla Dios que conocemos, ¿no? Pero en parte profetizamos, y mucho de lo que estamos viendo aquí es ¿qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Marcela, ¿qué tal? Ahí veo a Linda. Entonces, en la parte que profetizamos, bueno, no son temas fáciles, y yo les exhortaría que si llegan a encontrar otro cristiano que está en desacuerdo con la manera que ustedes tengan hecha una convicción, pues no contendamos con ellos, simplemente es parte de la profecía, pero a nosotros nos ha permitido conocer esos grandes misterios, ¿no? Esos grandes misterios que dice la palabra de Dios cuando empieza el libro de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y entiende las profecías de este libro de Apocalipsis, ¿no? Y bueno, por eso dice las profecías de este libro, o sea, estamos hablando de profecías. Entonces, por ese motivo, nosotros debemos... ¿Qué tal, Susi? ¿Cómo estás? Verónica Victoria, buenas noches, ¿sí? Entonces, bueno, para algunos que son jóvenes en la palabra es difícil a veces entender estos misterios, pero Dios en su misericordia, en su gran misericordia, siempre tiene algo bueno para ti, siempre tiene una revelación para ti, ¿no? A la que yo no he visto que se ha conectado es a Georgette, es cierto, creo que anda de vacaciones, porque sí es de las que siempre se conecta, ¿eh? Así es que, buenas noches, Verónica Victoria, qué gusto saludarte. Así es que vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, aquí está Georgette, que ya estaba yo preguntando, que ayer no la había visto, Marcela, Justin, así es que Vier-1,
ha de ser viernes o otra cosa, ¿sí? Ya se conectó Georgette, sí, Verónica. Vamos a orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender junto con todos los santos que somos tú y yo, esa esperanza, esas riquezas de la gloria que es nuestra esperanza viva, esas riquezas que vamos a tener. Rosario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es que vamos a orar. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, danos conforme esas riquezas en gloria, que seamos fortalecidos en el hombre interior por tu precioso Espíritu, Señor, a fin de que nuestra fe se fortalezca y tú sigas obrando en nuestras vidas, Padre, para que sigamos siendo transformados por tu poder, agradecidos de haber nacido, Señor, en este tiempo de gracia, Señor, que los profetas que profetizaron de esa gracia destinada a nosotros, ellos inquirieron y diligentemente indagaron en qué fecha se hablaba el Espíritu de Cristo que moraría en nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque esa gracia hoy la hemos recibido por tu misericordia de poder tener tu palabra en nuestros corazones, Señor, con la cual obras en nuestras vidas, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que vámonos a Apocalipsis 20, que es donde estamos ahí, en esa parte. Recuerda, así lo menciono ya como un recordatorio sin leerlo. Dice que viene un ángel del cielo, ¿sí?, y que viene y ata a Satanás, lo mete en el abismo y lo ata por 1000 años. Es decir, ya terminó la tribulación y la gran tribulación. Ya los que alcanzaron corona están en el cielo para que se lleve a cabo en la tierra la tribulación y la gran tribulación. Y los que alcancemos corona, y tú tienes que decir amén, porque voy a proponerme seguir creciendo en la palabra de Dios para alcanzar tan hermosa corona que nos dará el Señor Todopoderoso, un juez justo y justo que nos hará darnos esa corona, con la cual seremos arrebatados en las nubes y seremos llevados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal, Bernardo? Berta, buenas noches. Seremos llevados allá al cielo y aquí empezará la tribulación en la tierra y la gran tribulación. Y cuando termine la tribulación y la gran tribulación, entonces viene nuestro Señor Jesucristo a reinar por 1000 años. ¿Sí? Amén. Y aquí en Apocalipsis 20, bueno, pues son de las interpretaciones que se tienen, donde este ángel ya baja del cielo, desciende con la llave del abismo y entonces prende a Satanás, al dragón, la serpiente antigua, todos los nombres que tiene, y lo ata por 1000 años. Y después tiene que ser suelto un poco de tiempo más, que ese es otro estudio que hay que hacer, porque el que estamos terminando el día de hoy es el trono blanco. Y dice que cuando ya fue atado Satanás y fue atado, lo ató y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él, lo ató por 1000 años. 1000 años, que es lo que equivale el milenio. Y dentro de las profecías, recuerda que el tiempo en Apocalipsis es proporcional, el tiempo no es tan exacto como decir, la tribulación dura 7 años, ¿no? La tribulación y la gran tribulación duran 7 años, son 3 años y medio y 3 años y medio. Pero los tiempos son relativos, lo que siempre cuando el Señor habla de tiempo nos da una proporción del tiempo, ¿no? A veces nos habla con mucha exactitud del tiempo, como las 70 semanas, que le dio al profeta Daniel, que acuérdate que ese es otro estudio muy diferente, lo de las 70 semanas que el pueblo de Israel está castigado, es decir, todos los judíos están castigados por 70 semanas,
y cuando se termine la semana 70, Dios los va a salvar. Amén. Dios los va a salvar. Entonces, regresando al tema, entonces el ángel lo arroja a Satanás, lo arroja al abismo y lo encierra y le pone un sello para que no engañe más a las naciones durante un periodo de 1000 años. Esos 1000 años Satanás está encerrado y no puede salir a engañar a ninguno, pero después de los 1000 años tiene que salir por un tiempo más, ¿sí? Y ese es otro estudio. Bueno, pero continuando con lo del trono blanco, entonces, como un resumen, dice aquí, después dice que el apóstol Juan vio tronos, es decir, todos los que alcanzaron corona que reciben la facultad para juzgar, reciben la facultad para juzgar a todas las naciones, ¿sí? Y entonces, en ese momento, dice, reciben la facultad y al mismo tiempo, dice el apóstol Juan, y vi las almas de los que fueron decapitados, ¿sí?, por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Entonces lo primero que viene a nuestra mente dice, les quitaron la cabeza, por tanto estaban en el cuerpo, ¿no? Pero no, o sea, hemos visto y hemos estado estudiando que hay mucho misterio en Apocalipsis. Así como vimos el día de ayer con mucho detenimiento, cómo el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, que son millones de judíos que han nacido desde que inició todo su pueblo desde Jacob, es decir, desde Abraham, Isaac y Jacob, todos esos millones de judíos, todos van a ser salvos. Ahora piensa nada más cuántos judíos han dejado el cuerpo ahorita, ¿no? O sea, millones han dejado el cuerpo y el Señor Todopoderoso los va a salvar en la gran tribulación, ¿no? Así es que ellos también son esos decapitados. Entonces, si no tienen cuerpo, pues no tenían cabeza, aunque hay un hombre interior, sí, que el hombre interior tiene ojos, tiene boca, tiene todo, aunque no está en un cuerpo de carne, hay un hombre interior que tiene memoria, tiene ojos, tiene boca, es decir, tiene todo, ¿sí? Entonces, estos son los que fueron decapitados por causa de la palabra de Dios, y muy importante, ¿sí? Fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, por el testimonio de Jesús. Qué impresionante. Pero dices, ¿me decapitaron por dar el testimonio de Jesús? No, porque tú hiciste las obras como Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Los que no adoraron en la tribulación, y en especial en la gran tribulación, no adoraron a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y todos estos, los que ganaron corona, los que los que fueron decapitados por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, todos ellos, todos los que no adoraron a la bestia, ni aceptaron recibir la marca en sus frentes, ni nada, todos ellos, sí, vienen a a vivir 1000 años con Cristo, porque dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, dice el versículo 5 de Apocalipsis 25. ¿Quiénes son estos otros muertos? Estos son otros muertos que también se les predicó el Evangelio, que recibieron la marca en sus frentes, que adoraron a la bestia y a su imagen, y se les estuvo compartiendo la palabra de Dios,
y Dios envió sobre ellos tremendas pruebas de tribulación y vemos que deseaban morir, o sea, deseaban ya decir, ya no quiero existir al ver todo lo que está pasando. Yo quiero ya no quiero seguir viviendo, ¿no? Pero no encontraban la muerte porque se dio instrucciones de que no se les diera la muerte, ¿sí? Sino que fuesen atormentados por 5 meses. Recuerda, 5 meses no significan 5 meses, como decir de enero a mayo, ¿no? No, es un periodo de tiempo largo que son atormentados todos aquellos que no quisieron recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué tal, Juanita y Marco? Qué gusto saludarlos. Entonces, a ver, es bien importante, toda persona que haya pisado este planeta Tierra, ¿sí?, va a estar, y que no haya conocido a Jesucristo, le va a ser predicado el Evangelio y va a tener la opción de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y se va a cumplir ese Juan 3:16 tan famoso para todos nosotros los hijos de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que ya dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, todo aquel que haya pisado este planeta, que crea en Jesucristo, tenga la vida eterna. Así es que dice en Apocalipsis, entonces se le dio autoridad a todas esas langostas que vemos en Apocalipsis 9, de atormentar a todos los que tenían la marca para que se arrepintieran. Y se dijo, no toquen a los que ya están sellados, esos ya son hijos de Dios, esos ya fueron decapitados por causa del testimonio de Jesucristo, ¿sí? Y por la palabra de Dios. Entonces todos estos siguen viviendo. Pero ¿quiénes son los otros muertos de Apocalipsis 25? Todos los que no recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Estos llega un momento que el Señor dijo, y ni aún así se arrepintieron de sus pecados. Por consiguiente, cuando empiece el milenio, no vuelven a vivir durante 1000 años. Recuerda una cosa muy importante: el hombre tiene una eternidad. Reciba a Cristo o no reciba a Cristo, hay eternidad en el hombre. Es decir, o se va al Hades, es decir, una persona que muere ahorita en este momento, se cuenta que muere en este momento y no recibió a Jesucristo, se lo compartieron y no quiso conocer, se va al Hades, ¿no? Se va a la muerte o se va al mar, ¿sí? Como vemos aquí en Apocalipsis. Entonces, estas personas aún se les va a compartir el Evangelio, estén en el cuerpo o no estén en el cuerpo, y van a tener la oportunidad, por la misericordia de Dios, de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y estos muertos de Apocalipsis 25 es porque no quisieron recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. No le quisieron dar gloria. Y a los que ahora sí ya le dieron gloria es todo su pueblo, todo el pueblo judío declaró que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿sí? Apo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jocelyn? Qué gusto saludarte. Y entonces estos muertos no vuelven a vivir, es decir, hasta después de 1000 años. ¿Qué va a pasar con ellos esos 1000 años? ¿Dónde van a estar? No lo sé, mi hermano. O sea, esperemos que Dios nos lo siga mostrando en alguna revelación, y si no nos los muestra, pues como dice el apóstol Pablo en Apocalipsis, en 1 Corintios 13, en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, que es allá en el cielo, todo aquello que no conocemos nos será revelado. ¿En dónde van a estar puestos estos muertos?
No dice que los manda al abismo, simplemente no volvieron a vivir por 1000 años. Y no es vivir en el cuerpo, sino que su espíritu y su alma no vuelven a tener vida durante 1000 años, ¿sí? Porque dice aquí, Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, ¿cuál es la primera resurrección? La primera resurrección es que si tú ya recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, ya entraste en la primera resurrección. Si recibiste a Jesucristo, eres un resucitado, ¿sí? Por eso dice, deja ahí una marca y ve a recordar aquí lo que nos dice Colosenses 3. Mira, Colosenses 3 nos dice el apóstol Pablo, si puedes haber resucitado, es decir, ya entraste en la primera resurrección. Así es que dale gloria a Dios porque ya estás en la primera resurrección, ¿sí? Dice aquí en Apocalipsis, esta es la primera resurrección, ¿no? Así es que tú ya estás en esa primera resurrección porque ya tienes al Hijo en tu corazón y ya tienes vida, ya tienes un espíritu nuevo. Para poder tener vida, para poder ser un resucitado, tienes que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y el Señor en su misericordia te regala un espíritu nuevo. Te da un espíritu nuevo, tu hombre viejo, ¿sí? Queda ahí en el infierno, queda ahí en las partes más bajas de la tierra. Ahí tu hombre viejo fue crucificado juntamente con él y el Señor te da un espíritu nuevo. Así es que en ese espíritu nuevo eres un renacido, o sea, eres un resucitado. Y por eso Dios pudo poner en ti, gracias a la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo de haber ido a la cruz, para que tú pudieras tener al Espíritu Santo en tu corazón. Y entonces ahora ya eres un resucitado, ¿sí? En ese momento, desde que recibiste a Cristo, ya eres un resucitado. Por eso nosotros los resucitados, dice en Colosenses 3, si puedes haber resucitado con Cristo, resucitaste con Cristo, sí, porque juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, aleluya, como dice en el libro de Efesios 2, no recuerdo el versículo, ¿sí? Dice entonces, te dice a ti y a mí, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cosa no fácil, mis hermanos, porque cuando se nos vienen los problemas, ¿sí? Cuando en este mundo de tinieblas, porque este mundo está bajo el maligno, está en tinieblas, se nos vienen los problemas y entonces no dejamos de orar, pero pidiendo que sea solucionado el problema que tenemos aquí en la tierra, ¿no? Y pidiéndole a nuestro Señor, pero también son pruebas de fe. Así es que pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque dice, porque habéis muerto de tu hombre viejo, y vuestra vida, ahora tu vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya, ¿sí? Así es que dice el versículo 4, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya, ¿sí? Así es que tú eres un resucitado. Entonces, esta es la primera resurrección. ¿Cuándo llegó la primera resurrección a ti? Cuando recibiste a Cristo. ¿Cuándo la van a tener? Por dar un ejemplo, todo el pueblo judío en la gran tribulación van a recibir, ¿sí?, la primera resurrección, junto con muchos que van a recibir a Jesucristo. Pero los otros muertos, por eso están muertos, porque no tienen vida en el Espíritu, porque no recibieron a Cristo como Señor y Salvador, porque no lo quisieron aceptar.
estos muertos no vuelven a vivir, ¿sí?, hasta que se cumplan los 1000 años, es decir, son almas, solamente son almáticos, es decir, solamente tienen razonamiento en el alma, tienen un espíritu que no tiene vida, y estos van a volver a tener vida, es decir, van a poder salir y entrar al tribunal del trono blanco después de que termine el milenio. Entonces, empezando aquí el milenio, ahí es cuando estos muertos no vuelven a vivir 1000 años. Y todos los que recibieron a Cristo, desde que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, vino esa salvación, y todos los que están antes de Cristo y todos los después de Cristo, a todos les será predicado el Evangelio, y cada quien va a decidir si recibe a Cristo o no. Así es que todos los que recibieron a Cristo, ¿sí?, son bienaventurados. Y me encanta la siguiente palabra, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo. Quiere decir que estamos viendo el momento en que el Señor, en nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, con toda la obra que hizo su precioso Espíritu, ha perfeccionado a todos los que recibieron a Cristo como Señor y Salvador, y al perfeccionar los hizo, ¿qué?, santos. Porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y aquí entonces sí nosotros podremos ver a Dios, ¿sí?, porque fuimos ya santificados. Desde luego que si tú alcanzaste corona y te fuiste con el Señor Jesucristo al cielo, allá vas a estar con Él y con nuestro Padre Celestial, y te será revelado muchísimas cosas. Ahí ya estás con el Señor y lo estarás viendo cara a cara, ¿sí? Como dice aquí, mira, déjame ver si es 2 de Corintios, me gusta, ahorita nos queda bien este versículo. Dice, dice 1 Corintios 13, 12, ahora tú y yo vemos por espejo oscuramente. Vemos como por espejo oscuramente, mas entonces cuando vayamos al cielo, veremos cara a cara a Dios. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. Así es que por eso es muy claro también en 2 Corintios 5, dice, porque en 2 Corintios 5 dice aquí, 2 Corintios 5, 6, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Por fe andamos, no por obra, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces dices, a ver, entonces no dices que nos vamos a dormir, sí, tu alma se va a dormir, pero tu espíritu regresa a Dios. Desde el momento en que tú dejas el cuerpo, tu espíritu que fue renacido de una simiente incorruptible, entonces regresa a Dios, ¿sí? Pero tu alma, que es donde razonas y todo, hasta que venga el arrebatamiento, se irá a ir al cielo, ¿sí? Ahí en ese punto vas a tener quizás muchas diferencias con muchas personas, pero aquí para nosotros, si Dios te lo ha revelado también, la gran pregunta será, una vez que tú dejas el cuerpo, entonces tu alma se queda a dormir, y así lo dice la Biblia. Y por otro lado, tu espíritu va al cielo, como lo estábamos diciendo, y eso lo vemos con Esteban, porque Esteban, cuando fue apedreado, un hombre de Dios que les da toda una predicación a los judíos impresionante en el libro de Hechos, pero en ese momento, cuando él es apedreado, en ese momento alza los ojos y le dice al Señor Jesucristo, recibe mi espíritu, Señor, recibe mi espíritu. Y después dice, y Esteban durmió, ¿no? Entonces, la pregunta que siempre
podemos hacernos nosotros mismos, y con eso puedes formar tu convicción con muy clara tu doctrina, ¿sí? Pro siempre se unió, ¿qué tal? Pero, entonces, la pregunta que nos podemos hacer muy claro, si nuestro espíritu va al Padre y este cuerpo se deshace porque estamos gimiendo ser revestidos, ¿sí? Ser revestidos, tu alma queda desnuda, por decir algo, y está gimiendo ser revestida de un cuerpo celestial, ¿no? Entonces, unos dicen, no, el alma y el espíritu se van al cielo. Entonces la pregunta es, cuando venga el Señor Jesucristo al arrebatamiento, ¿por qué viene? Por los cuerpos glorificados. Si el cuerpo, entonces, ¿qué va a revestir si no hay nada aquí abajo? ¿No? Deseando ser revestidos. Entonces, ¿qué va a revestir el Señor? El Señor va a revestir tu espiritual y tu alma. Aunque el espíritu son de los misterios de Dios. Porque si el espíritu y el alma están en el cielo, ¿sí? Entonces cuando venga el Señor Jesucristo, ¿a quién va a resucitar? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Pero qué es lo que va a resucitar? ¿El cuerpo? Si este cuerpo es un cuerpo de pecado que tiene que morir, y entonces este cuerpo tiene que ser revestido, dice. El cuerpo no va a ser revestido, lo que va a ser revestido es el alma, ¿sí? Entonces, bueno, le estábamos mencionando porque somos unos resucitados. Y lo más impresionante del versículo de Apocalipsis 26 es bienaventurado y santo, ¿sí? Bienaventurado y ¿qué? Y santo, ¿sí? Por eso en Primera de Corintios dice, a los llamados a ser santos, ¿sí? A los llamados a ser santos, ¿sí? Con los que en todo lugar confiesan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. Gloria a Dios. Entonces aquí estamos tú y yo en este versículo del 26. Y eres un bienaventurado porque ya entraste en la primera resurrección. Pero ahora lo que nos hace falta es la santidad, y es en la que estamos caminando, y vamos directo a obtener esa santidad a través de acabar con el pecado, ¿sí? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, ¿cuál es la segunda muerte? Que sean lanzados, ¿sí?, al lago de fuego y azufre. No al infierno, es al lago de fuego y azufre, donde ahí ya es para toda la eternidad. ¿Es para cuándo? Para toda la eternidad el que se ha lanzado ahí. Así es que tú y yo somos parte de esa primera resurrección. ¿Y cómo pudiste lograr ser parte de la primera resurrección? Por la gracia de Dios, porque soy salvo. Soy salvo porque mi Padre Celestial me dijo, si recibes a mi Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, tú serás salvo. Amén. Porque por gracia somos salvos. Y cuando decimos la palabra gracia, significa es que tú no hiciste nada más que creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, como dice en el libro de Efesios capítulo 2. Así es que tú ya estás en esta primera resurrección, y lo que nos hace falta a todos a todos los que hemos resucitado es alcanzar la santidad, la unidad de la fe. Amén. El amor incondicional que tenemos que desarrollar en nosotros todos los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene autoridad sobre estos.
No tiene potestad la segunda muerte ya sobre todos nosotros, ¿sí? Así es que descartan cualquier situación. Decir yo quiero ser ese bienaventurado y santo para estar en la primera resurrección. Tú ya estás en la primera resurrección, ¿sí? Dice aquí, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aleluya. Dice en el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, ¿sí? ¿Por qué Dios lo vuelve a soltar? Porque ahora es Dios quien termina con Satanás, ¿sí? ¿Por qué tiene que volver a ser suelto Satanás? Porque en la primera, en la primera etapa, vamos a ver tu caso, el Señor Jesucristo venció a Satanás, ¿sí? Y lo exhibió públicamente triunfando en la cruz. Y el Señor Jesucristo, Él sin pecado, fue a la cruz. Ahora, tú tienes ahora al Espíritu Santo, amén, tienes al Espíritu Santo y ahora tienes caminando en santidad, pero tú tienes que vencer tu pecado, ¿sí? Y entonces, al vencer tu pecado, ¿sí? ¿Sí? Tú también vences a Satanás, aunque ya está vencido. No sé si deben entender, es decir, el Señor Jesucristo dijo, el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Mira, vamos aquí al Salmo 110. Este es importante para mí que lo podamos entender, ¿sí? Salmo 110, si no me equivoco, debe ser así, ¿sí? Dice, Salmo 110, dice David, ¿sí? El rey David, fíjate lo que dice. Jehová dijo a mi Señor. Qué impresionante versículo. Indudablemente que el Espíritu de Dios estaba sobre David para poder haber escrito esto. Le fue revelado esto a David. Jehová le dijo a mi Señor. ¿Quién es su Señor del rey David? Nuestro Señor Jesucristo, porque dice, Jehová le dijo a mi Señor. Eso tuvo que haber, se lo reveló el Espíritu Santo que estaba sobre David, ¿no? Sí, recuerda que en el Antiguo Testamento ellos podían tener al Espíritu Santo sobre ellos y eran inspirados para escribir todo esto, y los milagros y los profetas tenían al Espíritu Santo para poderle hablar al pueblo y hablarles las verdades de Dios, ¿eh? Pero ¿qué le dijo? Siéntate a mi diestra. Fíjate, el Padre le dice al Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra. ¿Cuándo se sentó nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre? Cuando Él fue resucitado por el poder del Padre, cuando Él venció a Satanás en las partes más bajas y lo exhibió públicamente triunfando en la cruz, ¿sí? Ahí el Señor venció a Satanás, ¿sí? Y resucitó y subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Y entonces, ¿quién le dijo a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, que se sentara a la diestra del Padre? El Padre Celestial. Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo voy a estar sentado aquí? Si haz de cuenta que si le preguntara el Señor Jesucristo al Padre, ¿hasta cuándo voy a estar sentado aquí? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿sí? Y a ver, hasta que ponga a tus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? ¿Quiénes son los enemigos? Los enemigos es Satanás con toda la tercera parte de demonios y todo. Esos, es decir,
Y dices, a ver, hasta que los ponga por estrado de tus pies, es decir, hasta que todo tu cuerpo, Jesucristo, venza a este enemigo, los ponga por estrado de tus pies. Y esa es una obra que está haciendo el Padre a través de nosotros, a través del nuevo pacto, en la cual estamos acabando con el pecado. Y cuando tú acabas con tu pecado, entonces pusiste a Satanás en su lugar y tú eres parte del cuerpo de Cristo. Amén. Así es que hasta que ponga por estrado, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿sí? Así es que dice aquí, regresando a Apocalipsis 20, ¿sí? Entonces, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. La pregunta vuelve a estar, ¿por qué tiene que volver a soltar el Señor a Satanás? Porque ya Satanás ya fue gobernado por todos aquellos que alcanzaron corona, que salieron de la tribulación, y los que salieron de la gran tribulación, por eso son bienaventurados y santos todos ellos. Todos le han vencido al enemigo. Todos han vencido al enemigo. Por consiguiente, ahora sí es el Padre quien destruye a Satanás. Ahora sí es el Padre que dice, mira, lo hice con el hombre. El hombre te destruyó. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él siempre dijo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. En toda vez que se mencionaba para mencionarse Él, el Hijo del Hombre. Y cuando ves en el Antiguo Testamento, como dice, Hijo de Hombre, profetiza. Porque somos, ¿qué? Hijos de hombre que vencemos a Satanás. ¿Sí? Lo vencemos a través de la sangre de Cristo. ¿Sí? Fíjate lo que dice en Apocalipsis 12. Amén. Ay, mis hermanos, yo deseo que todos nos estemos encantados. Yo me pongo muy, como dice Apolonia, que la otra vez comentaba, el pastor se emociona, me emociono. ¿Sí? Dice Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido. Bueno, vamos a leer el versículo 10. Entonces oí una gran, Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, y el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido. ¿Por medio de qué? ¿Cómo vencemos tú y yo? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, dice. Es decir, ¿con qué vences tú a Satanás? Por tu testimonio. Lo vences por la sangre de Cristo y por tu testimonio, porque ya eres un árbol de amor, porque ya haces solamente obras de bien, ya venciste a Satanás. Y por el testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, ¿sí? Bueno, no se trata de leer el versículo 12 porque dice, alegraos cielos, porque los que están en la tierra. No, se trata de que estamos estudiando por qué vuelve a ser suelto Satanás, ¿sí? ¿Por qué tiene que volver a ser suelto? Porque ya fue, cuando viene el ángel y le pone un sello y abre el abismo y encierra a Satanás y lo encierra por 1000 años, entonces en ese momento Satanás ya fue vencido por el Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo venció y todos somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Ya venció y todos los que están ahí, los que fueron salvos y los que alcanzaron corona, han vencido al enemigo. Amén. Y entonces es atado. ¿Pero por qué tiene que volver a ser suelto? Para que ahora el Padre Celestial destruya a Satanás. ¿Sí? Por eso aquí, dice aquí, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Para qué? Para que el Padre lo termine con él. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra,
a Gog y a Magog, ¿sí? Ese es otro estudio que, si les parece, lo vamos a estudiar la semana que entra. ¿Quién es Gog y Magog? ¿Sí? A fin de reunirlos, los encontramos ahí en esa profecía de Ezequiel, ¿no? Dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos. Ahí cuando viene la profecía de Gog y Magog, ¿sí? Entonces vemos que estos son engañados, pero Dios los destruye a fin de reunirlos para la batalla. O sea, van a salir a engañar todos estos que salen de los cuatro ángulos de Gog y Magog a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Versículo 9. No me voy a meter ahorita a ver a lo de Gog y Magog porque hay mucho misterio ahí, ¿sí? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y aquí está el Señor que hace con ellos. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Sí? Alguien diría, Señor, ¿por qué no destruyes de una vez a Satanás? Pues porque no puedes estar en su presencia si tú no terminas con él, con el pecado, ¿sí? Tú tienes que terminar con el pecado que está en ti, ¿sí? Que es lo que estás trabajando el Señor, ¿sí? En nosotros. Y de una cosa estamos convencidos: recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador. De una cosa estamos plenamente convencidos: que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminó hasta el día de Jesucristo. Ese día de Jesucristo es el momento que Él desciende con su esposa ataviada y se reúne con los que se quedaron en la tribulación y la gran tribulación, ¿sí? Y entonces de Dios cayó ese fuego del cielo y los consumió. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, ahora sí fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Haz de cuenta, por eso algunos dicen, es que el infierno no ha sido estrenado, ¿no? Bueno, el lago de fuego y azufre aún no ha sido estrenado, ¿no? El Hades y la muerte, sí, o el infierno, ¿no? Pero el lago de fuego y azufre, no. Donde estaban, ¿quién? Ya Dios había mandado ahí a la bestia y al falso profeta. Y entonces sí, aquí está. Ahí el diablo va a estar atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Aquí sí el Señor dice, lo que yo me propuse, que la tierra fuera guardada por el hombre, se consuma en este momento. Dios crea al hombre para que cuide la tierra, que cuide el universo, lo crea, les da autoridad sobre todas las cosas y les dice, pero no vayan a darle la autoridad a Satanás. El hombre se la regresa y Dios en su infinita misericordia, Él mismo viene, que es nuestro Señor Jesucristo, y nos viene a enseñar el camino para poder alcanzar la salvación. Amén. ¿Sí? Y nos viene a enseñar el camino para esa hermosa salvación. Y termina su plan de Dios, como decirle a Satanás, el hombre te va a gobernar. Y lo gobernamos, y una vez gobernado, es encerrado 1000 años. Y después lo vuelve a salir, ¿sí? Pero ahora viene, por darle un nombre, la manera en que Dios lo destruye y es lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya también estaba la bestia y el falso profeta. Y ahí ya serán atormentados por toda la eternidad, por toda la eternidad. Pero, gloria a Dios, durante 1000 años el universo que fue creado por Dios, los cielos y la tierra, ¿sí? Los cielos y la tierra estarán ahora sí sin ninguna cosa inmunda, serán los cielos y la tierra sin contaminación alguna.
es decir, totalmente limpios. Es decir, el milenio es algo hermosísimo, que también es otro estudio que podemos volver a entrar a, que cada vez Dios nos da más revelaciones. Y una vez que Satanás es atormentado ahora sí para toda la eternidad, Satanás ya no puede volver a venir a engañarnos, ya no puede venir a robar, a matar y a destruirnos. Dice aquí que vio un trono blanco, dice el apóstol Juan, vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Es decir, se termina el universo. ¿Se termina qué? El universo. Ya no hay materia. ¿Huyeron quién? La tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró ya para ellos. ¿Sí? Por eso cuando tú lees Apocalipsis 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, está iniciando el milenio, pero aquí ya estamos hablando que ya se terminó el milenio. Y dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y aquí vuelven a aparecer los muertos. Versículo 12, y vi a los muertos. ¿Quiénes son esos muertos? Esos muertos son los que no recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador y que no vivieron durante 1000 años, pero aquí vuelven, terminando el milenio, vuelven a aparecer, ¿no? Y esos muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, ante el trono blanco. Y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí hay un tremendo misterio. Mi hermano, tú pudiste haber tenido en tus libros escritos de tu vida lo peor que hiciste antes de Cristo, porque ninguno podemos decir, ay, yo tengo muy buenos recuerdos antes de haber llegado a Cristo. Todos hicimos malas obras y todo lo que hiciste quedó ya borrado. Ya quedó borrado, porque gracias a la sangre de Cristo fuiste limpiado de pecado. Y lo que Dios limpió ya nadie lo puede llamar inmundo. Entonces, tú no vas a estar en este momento. Se va a abrir los libros de aquellos que no recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y se tiene que hablar de qué fue lo que hicieron en su vida. ¿Sí? Cómo se portaron ellos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Y quiénes estaban ahí? Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Sí? Y la muerte y el Hades fueron lanzados. Ahora, el infierno, o sea, la muerte y el Hades también se van al lago de fuego. ¿Sí? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Sí? Esta es la muerte que segunda. Y aquí ya no hay opción. Ahí se fue la muerte y el Hades. Versículo 15, muy importante. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿qué podemos entender aquí, mis hermanos? A ver, todos aquellos, los otros muertos que no vivieron durante 1000 años, terminando el Señor el milenio, vuelve a soltar a Satanás y lo juzga el Padre Celestial y lo manda al lago de fuego a Satanás junto con la bestia y la imagen. Pero esos muertos vuelven a salir y son juzgados por sus obras. ¿Sí? Ahora, ¿para qué los juzga el Señor? Podía decir directamente, y todos esos muertos ya se van directamente al lago de fuego y azufre. Y sin embargo los juzga por las obras que hicieron.
reiterando, tú ya fuiste limpiado por la sangre de Cristo. Por consiguiente, todas tus obras antes de Cristo, ya nadie se acuerda de ellas. Bueno, ya no se acuerda Dios. Satanás sí se acuerda de ellas y te las trae a tu memoria. Acuérdate que eras así, hiciste esto, no te olvides, hiciste, mataste, robaste, y fuiste infiel, hiciste esto, fuiste el otro, y te saca todo. Pero para Dios, lo que Dios ya limpió, tú ya no entras ahí. Amén. Desde que recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Pero estos otros muertos que no habían recibido a Cristo son juzgados por las obras. Pero también dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Podemos tomar dos posiciones aquí. ¿Sí? Quiere decir que Dios les da otra oportunidad para decirles, si no te arrepientes, no puedes ser inscrito en el libro de la vida, aunque tú hayas defendido que fuiste bueno, aunque tú por tus obras, a pesar de que adoraste a la imagen y a su bestia y defendiste todas tus teorías y todos tus rollos, diciendo fui un buen hombre y tuve a mis hijos y trabajé y esto y aquello y no fui tan malo, si tú no recibes a Cristo como Señor y Salvador, te vas a este lago de fuego. Porque el que no se halló inscrito en el libro de la vida, porque son juzgados en ese trono blanco, son juzgados en este trono blanco. O sea, si Dios nos muestra otra revelación, desde luego que la mencionaremos, mis hermanos. Pero yo lo que estoy entendiendo aquí, yo pido que tengas revelación de esta parte, que esos muertos que no volvieron a vivir 1000 años, tienen que abrirse los libros de sus vidas, porque entonces iban a ser juzgados por lo que hicieron. Pero recuerda que ninguno puede justificarse ante Dios. Él dio la ley y dijo, esto es lo que tienes que cumplir para salvarte, para que yo te pueda salvar, y que por la ley ninguno se salva. ¿Sí? Así es que por mucho que lean en sus obras diciendo, ¿sí? Si así es, Verónica, no somos nada si no tenemos a Cristo. Entonces, por muchas obras buenas que hubieran querido hacer, nadie se salva. Porque si tú ves la ley, maldito todo aquel que se quiere salvar por la ley, por el mandamiento, ¿sí? Mira, lo voy a leer rápidamente aquí en Gálatas, nomás para, ya sé que ya no está ganando el tiempo, pero es importante. Dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, ninguno se justifica para con Dios. Entonces estos hombres, aunque se abran sus libros y pongan ahí que estudiaron, hicieron doctorados y tuvieron familia y tuvieron hijos y no fueron tan malos y todo, ninguno se justifica ante Dios. Entonces se van a abrir los libros y a lo mejor van a decir, pero yo fui así, asado. Pues sí, pero ninguno se justifica. Entonces, para mí, en mi convicción, mis hermanos, son juzgados por sus obras, pero vuelve el Señor a darles una oportunidad de recibir a Jesucristo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y la única manera para ser inscrito en el libro de la vida es creer en Jesucristo, confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si tú me estás escuchando ahorita en esta noche o escuchas este video, yo te quiero decir que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, en los que podamos asegurar la eternidad. Y me estoy refiriendo a ti, persona que me estés escuchando, varón o mujer. Yo te quiero decir una cosa.
El hombre es eterno. Pero aquí en este momento lo que está sucediendo es que si tú no recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí?, y te aferras a que no, y que no, y que no, si no lo recibes, te vas a ir al lago de fuego y azufre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos asegurar la salvación. Así es que si me estás escuchando, yo te exhorto a que recibas a Jesucristo como Señor y Salvador para recibir la primera resurrección que te va a asegurar llegar a ese milenio, ya sea en la tribulación o ya sea que alcances corona. Así es que si quieres recibirlo, haz esta oración conmigo y dile: Señor, yo sé que soy un ser eterno. Padre Celestial, tú pusiste eternidad en el hombre. Y Señor, yo en este día quiero asegurar que esa eternidad la pase contigo. Una eternidad que no tiene fin. Y yo no me quiero ir al lago de fuego, ni tampoco al Hades, ni a la muerte. Por eso en esta noche, o en este momento que estoy escuchando estas palabras de este varón que soy yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Y no soy yo, sino el Espíritu de Dios que está hablando a tu vida. Y tú declaras en este momento que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y que tú lo recibes como tu Señor y tu suficiente Salvador. Lo recibes como tu Señor y Salvador. Y crees en tu corazón que Jesucristo es Dios, para gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya, mis hermanos. Pues ya se nos fue el tiempo. Yo quería terminar un poquito antes, pero gloria a Dios, porque siempre la palabra de Dios nos edifica y nuestra fe se fortalece. Gracias te damos, Padre Celestial. Te damos gracias, mi Señor, por habernos puesto en Cristo Jesús, donde tenemos vida y vida en abundancia. Yo oro, Padre, para que toda esta palabra que nos has puesto en esta noche, en estos días, nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación, que sea tu espíritu que nos confirme todo lo que hemos escuchado, Señor, de tu palabra, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Yo te ruego que toda tu iglesia, Palabra de Vida, podamos entregarte buenas cuentas, Señor, que todos ellos sean buenos siervos, que alcancen esa corona, esa esperanza viva a la que fuimos llamados. A Cristo la gloria. Mis hermanos, Dios me los bendice mucho y mañana prepárate para seguir escuchando palabra de Dios. Mañana tenemos alabanza, así es que prepárate a las 8 de la noche. Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos.